Estamos tratando de la primera carta a Samuel y ahí encontramos esta historia increíble, como lo hace Dios siempre. Estas historias extraordinarias. Todo en Dios es extraordinario. Y nos habla de esta mujer que clamaba a Dios por un hijo porque no tenía hijos. Y su socia, ¿verdad? La otra esposa de Elcana, sí tenía hijos y se le echaba en cara que ella sí tenía hijos, pero Ana no. Y Ana sufría la situación, sufría la humillación, sufría la incomprensión de su marido, y la solución para ella fue acudir a Dios y se fue al templo y ahí estaba orando y la tuvieron por borracha. Pero ella no estaba borracha, andaba orando, simplemente no hacía sonidos con su oración, simplemente movía la boca. Y ella le dijo: Señor, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Yo lo voy a entregar a ti, a ese hijo, para que te sirva. Y esta decisión de Ana cambió su vida, cambió la vida de su descendencia y cambió la vida de la nación de Israel. La Biblia está llena de historias, si has puesto atención, de hombres y mujeres que deciden escuchar a Dios, que deciden iniciar una nueva era con Dios, y por escuchar a Dios y por abrir su corazón a Dios, Dios hace nuevas etapas, nuevas eras, nuevas transformaciones. La nueva era de la que yo te voy a hablar no es la nueva era de las vibras y de las, ya sabes, esas ondas que andan ahí. No, la nueva era, estoy hablando de las nuevas eras que Dios abre al ser humano, a las naciones, a los países, a las iglesias, a las familias, a los matrimonios. De esas nuevas eras te quiero hablar. Así que te invito a que ores conmigo. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos ahí en donde estás. Y conmigo te invito a creerle a Dios para que Dios abra una nueva era en tu vida. Dile: Señor, te pido que abras mi entendimiento. Prepara por favor mi corazón para recibir tu palabra. Creo que tú puedes abrir una nueva era en mi caminar contigo y en mi vivir. Hazlo, Señor Jesús, te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador. Amén. Ok, entonces Ana había hecho una promesa a Dios en un tiempo en donde Dios no hablaba, en donde Dios simplemente guardaba silencio. Y Dios preparó el terreno para esta nueva etapa en la vida de Ana. Y Dios siempre tiene un lugar donde nos lleva, ese taller de los corazones, ¿sabes? Seguramente ya has entrado a ese taller de Dios, el taller de los corazones, donde usa tu dolor, tu espera, tu humillación, los tiempos que te sientes incomprendido, incomprendida, los momentos que estás triste y que sientes que no avanzas, que oras y no escuchas respuestas. Esas etapas de tu vida, cuando le estás hablando a Dios de lo que más amas, de lo que más necesitas, todas estas cosas Dios las toma y son el material que Dios usa para trabajar contigo, para tratar con tu corazón. ¿Lo has sentido? Ahí es donde Dios trabaja para darte un propósito diferente y toma tiempo. Eso es el problema. Ahora, te quiero decir, no es una garantía el que tú entres a ese taller para que Dios haga la obra en tu vida. ¿Sabes? Porque no todos respondemos de la misma manera. No todos aceptamos el trato y el llamado de Dios para nuestra vida. Pero si tan solo crees y le entregas ese corazón y estás dispuesto a seguirlo, no importa lo que veas, no importa lo que escuches, entonces Dios te lleva a una nueva era. Ahí en la Biblia, en 2 de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con Él. Corazón perfecto no es uno que no peca, no es uno que no falla, sino que uno que es transparente, que dice: Señor, me equivoqué, Señor, hice mal, dije mal, actué mal, me rebelé, pero aquí estoy, perdóname, ayúdame, usa mi vida. Ese es un corazón perfecto, completo, que
está dispuesto a reconciliarse con Dios. Y así pasa con Ana. Porque uno se imagina, bueno, Ana dedicó al niño allí en el templo al sacerdote y bye. Hasta ahí se escucha hablar de Ana. Pero el trabajo de Ana no termina ahí. Si lees la Biblia ahí en Primera de Samuel, en el primer capítulo, en el segundo capítulo, hay unas pistas. Y hay una pequeña pista que habla de que el trabajo de Ana no había terminado. Primera de Samuel 2:19 nos dice: y le hacía a su madre, refiriéndose a Ana, una túnica pequeña, y se la traía cada año. Cada año Ana preparaba esa túnica, esa vestimenta que Samuel iba a usar para trabajar en el ministerio, para desarrollar su oficio. Ana estaba al pendiente, no se había desconectado ese hijo que dejó allá. Porque si no has leído la historia, Dios le dio más hijos a Ana. Le dio 5 chamacos más. Imagínate cómo se puso la vida de Ana. Cambió completamente. Esa mujer que era una mujer estéril, que estaba sintiéndose triste y humillada, de repente ahora no tan solo recibe el hijo que le pidió a Dios, sino ahora tiene 5 más. Ella fácilmente podría haber permitido que esa ocupación de mamá la absorbiera, pero nunca olvidó de la promesa que le había hecho a Dios y la respuesta de Dios para su vida. Entonces ella no se desentiende de Samuel, no lo abandona emocionalmente, sino que mantiene la conexión y está cuidándolo, asegurándose que su hijo cumple la promesa, dedicándose al servicio de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una promesa y te la ha cumplido? ¿Cuántas veces Dios te ha respondido una oración y después te olvidas? Yo creo que hay alguien aquí que necesita recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Como Dios ha mostrado su poder en tu vida y a lo mejor ya te olvidaste y piensas, ya no me va a volver a responder mi Dios. Ya no va a poder hacer cambios en mi vida. Ya no va a hacer otro milagro, pero Dios quiere que te acuerdes lo que hizo atrás. Ve lo que Dios hizo en tu vida hacia atrás. Observa cómo ha respondido tu vida y cree nuevamente que Dios sigue actuando. Ana se convirtió en una fiel guardiana de su hijo Samuel. Y allí estaba ella, una y otra vez, asistiendo al templo cada año para ver cómo su hijo crecía en esa promesa que le había hecho a Dios. Pero ese trabajo nuevamente fue en silencio. Fue una disciplina, fue una cosa constante. Aunque no escuchara a Dios, todavía no escuchaban palabra de Dios. No había hablado, solamente había cumplido Dios el deseo del corazón de esta mujer. Pero esta mujer permaneció, dijo: lo que le prometió a Dios, lo voy a cumplir. Oró por el niño, recibió al niño y trabajó para haber cumplido la promesa en el niño. Entonces Samuel no fue un niño que fue rechazado. Al contrario, estuvo siendo reafirmado el amor en su vida y también algo que se llama propósito. Me imagino que cuando iba Ana con su hijo, le decía: hijo, quiero que te acuerdes que tú eres la respuesta a mi oración, que tú eres un milagro que Dios hizo. Y le platicaba. Y como todo hijo, Samuel le ha de haber dicho: sí, mamá, ya me lo dijiste el año pasado, ya me has repetido muchas veces lo que Dios hizo. ¿Te identificas con algo aquí? Porque así es la vida de padres e hijos. Y nosotros estamos sembrando palabra, sembrando propósito, recordando la fidelidad del Dios que hemos visto a lo largo de nuestra vida, y a lo mejor nuestros hijos no lo han visto. Pero tu tarea y mi tarea es ¿cuál? Recórdaselos. Que no se les olvide a ellos lo que Él ha hecho en tu vida, porque por eso generaciones se olvidan de Dios, porque nosotros no les decimos lo que Dios ha hecho. Sí, ahí está la historia y las historias de la Biblia, pero hay una historia de mucha influencia en la vida de tus hijos, y es tu historia, tu caminar con Dios. Háblales a tus hijos, recuérdale los milagros, recuérdale lo que Dios ha hecho con tu vida, recuérdale que este niño y esta niña son respuesta a la oración tuya, que muchas veces hincaste rodilla para ver los milagros en la vida de tu familia. Tus palabras son semillas que tarde o temprano van a dar fruto. Que no te importe la aparente indiferencia de tus hijos.
No te importe la aparente indiferencia de tu esposo. No te importe la aparente indiferencia de tus amigos. Persevera y sigue hablando la palabra, porque es poder para todo aquel que cree. Entonces el día de hoy te quiero hablar de 3 cosas que pude encontrar que Dios hace en nuestra vida y que nos pueden ayudar para vivir una nueva era en nuestro caminar con Él. Una nueva etapa. Dejar atrás el pasado, dejar atrás la apatía, dejar atrás la debilidad, dejar atrás el no puedo o no he creído suficiente. ¿Cuántos quieren una vida de poder y una nueva era en su caminar con Dios? Yo también lo quiero. Así que déjame mencionarte estas 3 cosas que he podido encontrar en la carta primera de Samuel. En primer lugar, pude encontrar que hubo un contraste de corazón. Contraste de corazón, porque esta mujer que ahora dedicaba a su hijo que había recibido la promesa y lo cuidaba para que cumpliera el propósito de Dios, es un ejemplo de devoción, es un ejemplo de compromiso y de pasión por el propósito de Dios, no tan solo en su vida, sino en la de su hijo. Pero en contraste puedes ver cómo aquí el sacerdote, que se llamaba Elí, tenía 2 hijos. Estos 2 hijos, si no sabes cómo eran las reglas, por papá ser sacerdote, ellos tenían el derecho legal y casi la obligación de ser sacerdotes. Tenían ese privilegio por herencia y por posición religiosa. Pero ellos ni conocían ni temían a Dios. La Biblia no habla de qué tan buena educación o formación les dieron sus padres, el sacerdote Elí y su madre. No lo menciona. Simplemente nos muestra que estaban en línea para ser sacerdotes y que habían tomado una decisión diferente. Dice la palabra que Dios juzgó a la casa de Elí, a la familia de Elí, y dijo: no más vas a ser sacerdote. Te voy a quitar del sacerdocio a ti y a tu familia. Y mientras que para Elí, en ese momento, en ese tiempo atrás, era una borracha, era poca cosa, era una mujer que estaba orando. Para Dios era la mujer a través de la cual iba a traer al hombre de mayor influencia religiosa o espiritual, o un portavoz de la palabra de Dios para el pueblo de Israel, sustituyendo a los sacerdotes. No sustituyéndolos en que iba a quitar los sacerdotes, pero para ese tiempo ya no iba a hablar Dios a través del sacerdote, iba a hablar a través del profeta. Y tal y cual sucedió. Dios no necesita de religiosos profesionales, no necesita de teólogos, expertos académicos, necesita de corazones sencillos, genuinos, sinceros, que le creen a Dios, que obedecen a Dios, que le ponen a Él en primer lugar y que son sinceros, pero también que aman a la gente sinceramente. Porque así es como funciona la vida de propósito en Él. Samuel fue instruido por su mamá bien en ese sentido. Y esto es lo que el joven aprendió de su mamá. ¿Cuál es la condición de mi corazón? El mismo Dios se lo iba a decir más adelante a Samuel en su vejez. Y este texto tan conocido es lo que Dios le hablaba una y otra vez a Samuel. Primera de Samuel 16:7 dice: el Señor no ve las cosas de la manera que tú ves. La gente juzga por las apariencias, pero Dios mira el corazón. La religión exalta al hombre, no a Dios. Busca los títulos, busca los méritos, busca las posiciones y el reconocimiento. Esa es la religión. Mientras que Dios busca corazones humildes, genuinos, sensibles, que son sinceros, que están dispuestos a arrepentirse, que están dispuestos a reconocer, que están dispuestos a pedir perdón. Ana se aseguraba que el corazón de su hijo, que el contenido de su corazón fuera el correcto. ¿Sabes? Ana, somos humanos. Ella se pudo haber amargado con su experiencia, pudo haber odiado a Penina, su contrincante, ¿verdad? La otra esposa del Caná, y pudo haber dicho: ella me humilló, y se pudo haber resentido y llenado de amargura. Pudo haber buscado la venganza, pero no lo hizo. Y el haber guardado a Ana su corazón preparó el terreno para que ella guardara el corazón de su hijo y pudiera
mostrarle con su ejemplo qué era lo correcto, qué clase de corazón debemos de tener. ¿Qué contenido de corazón le pasas tú a tus hijos? ¿Qué palabras te escuchan hablar? ¿Qué opiniones escuchan de tu boca respecto de otros? ¿Qué actitudes ven en ti? Claro, también lo puedes hacer con tu esposo o con tu esposa. O lo puedes hacer con tus amigos y dices, yo soy cristiano, yo soy creyente, y les estás hablando con un corazón contaminado, amargado, resentido, crítico, hostil. Ok, hablemos de otra cosa. Otra cosa que encontré es que si te quieres preparar, quieres estar listo para algo nuevo con Dios, una nueva era en tu vida, necesitas escoger tus influencias. La cultura y la sociedad en la que vivimos, sobra que lo diga, son formativas e influyen de manera tremenda en cómo vemos las cosas y cómo pensamos. ¿Qué me dices de las redes? ¿A poco no están llenas de criticismo, de odio, de resentimiento y hasta de violencia? Y nos alimenta en ese sentir, y nos alimenta en esa actitud. Ya se han hecho estudios académicos probando de que, obviamente lo que ya sabemos, que estos sistemas de recomendación de las redes, que se les llaman algoritmos, promueven más los contenidos que son argumentativos, que promueven al conflicto, a la discordia, al estar comentando, al estar peleando. O sea que las peleas son las que más van a tener views o likes. Ahí es donde vas a tener éxito en las redes. Así están creados los algoritmos. Y lo mismo sucede a veces como iglesia. No de los algoritmos ni el odio, pero a veces esta cultura de la iglesia nos influye más que la palabra de Dios. Y a veces estamos siguiendo más a una política de una iglesia, una cultura de una iglesia o un líder religioso, más que lo que dice la palabra de Dios. Y por eso muchas personas que van a la iglesia les preguntas, oye, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Pues no sé, pero mi pastor dice o mi sacerdote dice, eso sí saben. Tenemos que entender qué es lo que dice Dios. El joven Samuel creció también así en una cultura hostil. Él tenía que decidir a quién iba a seguir. La Biblia dice que cuando Elí ya estaba viejo, sus hijos estaban operando ya como sacerdotes. ¿Y qué crees? Bueno, llevaban una vida inmoral. Dice la Biblia que se dormían con las mujeres que velaban a las puertas del templo, mientras ellos menospreciaban el sacrificio a Dios. Justo en medio de ese capítulo 2 de Primera de Samuel, mientras que la Biblia narra el mal comportamiento de los hijos del sacerdote, justo allí en medio dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo puede crecer un hombre de esta manera y ser aceptado por Dios mientras vives en un ambiente hostil donde todo mundo está viviendo como se le pega la gana, dándole la espalda a Dios, ignorando lo que dice la Biblia porque no es cierto lo que dice la Biblia? No, ha de haber otra interpretación que se acomoda más a la cultura, a lo que los demás quieren y buscan. ¿Cómo pudo ser que este joven fuera acepto en un ambiente tan hostil? Definitivamente Samuel había tenido que decidir qué hacer cuando estaba solo allí, cuando él tenía que reaccionar a lo que veía, a lo que escuchaba, seguramente a lo que le invitaron en algún momento. Ha de haber pensado, ok, ¿tiene razón mi mamá y guardo mi corazón como ella dice para Dios, o actúo como lo que estoy viendo porque al fin todo el mundo lo hace y no hay consecuencias? La Biblia no dice explícitamente por qué agradaba Samuel a Dios, cómo es que agradó a Dios. Pero Dios mandó un profeta, un varón, al sacerdote Elí, y le dijo a Elí lo que iba a suceder. Y le dijo, Dios te había prometido que tú y tu casa estarían delante de él para siempre, pero nunca yo tal haga
porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. También le dijo: me voy a levantar a un sacerdote fiel, que haga conforme mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Esta palabra no era de Samuel, estaba hablando ya de David, y también es una figura mesiánica hablando de Jesucristo, de este hombre que iba a estar siendo sacerdote delante de Dios para siempre. Dios se había agradado, del corazón de Samuel, de este joven, y veía en él un corazón que le honraba. Guardar el corazón para Dios había abierto a Samuel la puerta para una nueva era en su vida. Dios iba a usar este instrumento, este joven, para una nueva era para la nación de Israel. ¿Sabes? No es que Dios no muestre su gracia a todos, no es exclusiva solamente a este hombre, pero lamentablemente no todos respondemos igual. Dependía de la respuesta. La gracia, la oportunidad estaba para todos. Los hijos de Elí tenían la oportunidad, ya estaban en fila, ya estaba ahí listo para que ellos pudieran ministrar y tener una oportunidad. Sin embargo, la desecharon, la despreciaron, la menospreciaron. Cada uno de nosotros, continuamente, Dios nos abre puertas. Su gracia está sobre tu vida. A veces la ves, a veces no la ves. Pero pon atención, que Dios quiere llevarte a una nueva etapa. Pero toma que tú guardes y cuides lo que Dios te ha dado. Guarda tu corazón. No dejes que estas influencias te roben lo que Dios tiene para ti. Por eso dice la palabra: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía. No importa lo que te digan. Por oscuro que se vea tu futuro o tu presente, créele a Dios que hay algo atrás de esa puerta que Dios te va a abrir. Un famoso profesor que se llama John Lennox creció en Irlanda del Norte, como cristiano. Por si no sabes, Irlanda es un país católico por excelencia y ha tenido muchos conflictos con el Reino Unido, el resto del Reino Unido, que es cristiano, y bueno, tiene una historia. Pero él creció como cristiano. En su hogar le enseñaron lo que era el cristianismo, la Biblia, el amar a Dios, el conocer a Dios, y le inculcaron esta fe sus padres. Pero algo le dijo su papá que marcó su vida, y le dijo: no tengas miedo de leer otros libros, lee todo lo que quieras, pero piensa por ti mismo. John comparte: mi padre me dio permiso para pensar, y eso me enseñó a creer. Escucha estas palabras: mi padre me dio permiso para pensar, y esto me enseñó a creer. Porque cuando la fe no es pensada, no resiste la universidad, no resiste los ataques, no resiste los ambientes hostiles. Necesitas conocer tu fe, pensar tu fe, tener convicción en tu fe. Cuando es simplemente religión, tradición y costumbre, no llega acá. Y Dios nos hizo seres espirituales, pero nos dio un alma, nos dio un intelecto. Todo es creado por Dios para que tú pienses. Y este hombre, John Lennox, lo entendió. Su papá le enseñó a no aceptar ideas sin pensarlas, ya sea ideas religiosas o ideas ateas humanistas. Esto le preparó a John para enfrentar el medio académico hostil en donde él se desarrolló, porque él quería ser científico y estudió matemáticas. Y le dijeron alguna vez: si quieres tener éxito en tu carrera científica, tienes que dejar tu religión en la entrada del laboratorio. Pero John se negó a renunciar a su fe. Él mismo dice: mi fe sobrevivió gracias al pensamiento y no a pesar de él. El pensar no era un obstáculo, fue un aliado para crecer en su fe. Entonces, con este entendimiento, con esta gracia que Dios le dio, se pudo abrir puertas en el medio hostil,
hasta la fecha. Actualmente John es un catedrático de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y él tiene los grados o títulos académicos de doctor en matemáticas y doctor en filosofía de la ciencia, de Oxford y de la Universidad de Cardiff, respectivamente. Además es uno de los apologistas más renombrados actualmente y que ha debatido los ateos, los científicos ateos más importantes de esta era, como Dawkins, Atkins y Hitchens. No estornudé, así se llaman. John escogió bien, permaneció en la verdad a pesar de los ataques, de los retos, de las críticas y de las humillaciones. ¿Sabes qué? No eres el único que te ven feo. No eres el único que tachan de ignorante, pero él ahora demuestra a los que sí saben o sí estudiaron, les enseña acerca del sentido que tiene el creer en Dios. Así que el discípulo de Jesús no la va a tener fácil. No la vamos a tener fácil. No vamos a ser populares. Vamos a encontrar oposición. Pero el creer a Jesús y caminar con Él tiene sus recompensas. Así que más que nunca hoy tienes que guardar tu corazón. Más que nunca tienes que guardar tu fe. Más que nunca tienes que escoger las influencias para tu vida. Cuida lo que ves. Cuida a quién escuchas. Cuida de quién te rodeas. A quién le das permiso de sembrar en tu corazón. No permitas que nadie ni nada apague tu fe. Estudia, prepárate, no le tengas miedo a las ideas. Seguramente te encuentras muchas veces pensando, ¿seré el único o la única que está creyendo a Dios? ¿Será el único aquí en la cuadra, en la vecindad donde vivo, que le crea a Dios? ¿Y qué tal si se enteran que soy cristiano? Me van a rechazar. No tengas miedo. Justo ahora es cuando la fe es más necesaria. Tus hijos lo necesitan, tu familia extendida lo necesita. Y muchos a lo mejor se van a quedar callados y no van a opinar. Y solamente están observando a ver cómo reaccionas tú, qué hablas tú y qué crees tú. Así también el joven Samuel, al haber guardado su corazón, agradó a Dios y fue llamado para una nueva etapa. Por último, te quiero decir que lo mismo que hizo Samuel después de un tiempo de espera, porque como puedes ver hay un patrón aquí. Primero mamá, Ana, no recibía palabra, no recibía respuesta, que un día Dios le dio un hijo y después otra vez silencio, pero ella fue fiel. Ella permaneció hasta haber cumplido el propósito de Dios en su hijo. Y ahora que el hijo estaba preparándose, él crecía en un ambiente hostil y otra vez silencio, porque ese niño no escuchaba la voz de Dios. Él seguía una instrucción a lo mejor que él sentía hueca porque veía a la religión hablar pero no hacer. La veía falsa porque permitía todo este ambiente que deshonraba a Dios y decía, ¿será esto verdad? ¿Será que engañaron? La religión engañó a mi mamá. ¿Será que es pura mentira porque yo no escucho nada, no veo nada, yo nada más estoy permaneciendo por fe? Pero también decía, yo me imagino, no sé si tú sabes, pero este niño Samuel, la expectativa que él tenía era simplemente de servir a Dios. Él era levita, pero no podía ser sacerdote. Sí sabes que hay una diferencia. Los levitas tienen sacerdotes y tienen servidores. Y él lo único que podía aspirar era ser un servidor, ser un ayudante del sacerdote o ayudante de los hijos del sacerdote. Esa era humanamente, por decirlo así, la expectativa. Pero Dios tenía otros planes. Y tal vez tu visión de la expectativa que tienes por obedecer a Dios, y bueno, es que a lo más que voy a llegar es a esto. No limites a Dios. No limites tu fe. Quiero ser muy sincero porque continuamente escucho escándalos, abusos de la iglesia o en la iglesia. Tantos charlatanes que son expuestos allí en las redes. Y veo mucha gente criticando a líderes o a grupos y muchas veces con toda razón. Pero el hecho de que haya abusos no quiere decir que no exista lo verdadero. Lo importante es que tú demuestres que eres verdadero, que tú te muestres a ti mismo como verdadero.
El hecho que existan billetes falsos no quiere decir que no existe un billete con valor. La Biblia nos dice que Dios permitirá que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Pero al final Él va a venir y las va a separar. No crean que van a estar ahí permaneciendo todo el tiempo. Y a veces el hombre cree que el mal permanece impune, pero es una falacia. Es una mentira que todos se pueden creer. Pero lo mismo va a hacer Dios con su iglesia. Dice la palabra que va a empezar por su casa el juicio de Dios. Samuel tenía que esperar en ese entorno, crecer en ese entorno, permaneciendo fiel, para en algún momento que Dios le hablara, pero todavía no era el tiempo. Ana había esperado y ahora era el tiempo de esperar para Samuel. En un ambiente de una fe contaminada, en un ambiente donde no se veía futuro, no estaba nada claro. A veces podemos imaginar escenarios muy espirituales, muy soñadores, pero en realidad son tiempos duros y difíciles en donde alguien tiene que permanecer en fidelidad cuando nada se ve claro y cuando Dios no habla. ¿Estás pasando por un momento de sequedad en tu vida espiritual? ¿Te cuesta trabajo buscar a Dios? ¿Te cuesta trabajo acercarte a su presencia? Yo te quiero decir que ahí en la Biblia dice que una noche, que un día, todo cambió. Una noche mientras dormía en el templo en donde estaba el arca de Dios. Ok, Samuel no dormía en los dormitorios. Samuel dormía donde estaba su oficio, donde estaba su llamado y donde estaba su propósito. Él dormía en el templo en donde estaba el arca de Dios, en donde estaba la presencia de Dios. Y no sé si sea algo simbólico o por qué estaba ahí durmiendo Samuel. Simplemente a mí me dice que Dios escogió a Samuel porque algo vio en él. Pero Samuel no supo que Dios le hablaba y escuchó en la noche Samuel. Y él dijo, me están hablando, y corrió al dormitorio del sacerdote Elí y le dijo, ¿me llamaste? No, no te hablé, regrésate a dormir. Se regresó al mismo lugar y por segunda vez Samuel. Y Samuel fue otra vez con Elí, ¿me llamaste? Que no te hablé, que te regreses a dormir. Y se regresó a dormir. Y por tercera vez, ¿me llamaste? Y entonces el sacerdote Elí se dio cuenta. Dios le está hablando a este joven. Ya el sacerdote se le había olvidado cómo Dios hablaba. Y él ya no iba a recibir palabra de Dios. Dios ya lo había desechado, pero sí pudo entender como antes me hablaba Dios. Espero que tú y yo no seamos de que antes Dios me hablaba y ahora ya no me habla, sino que estemos buscando a Dios aquí. A Dios buscándolo de corazón. Y le enseñó y le dijo, ¿sabes, Samuel? Si vuelves a escuchar tu nombre, dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces hemos hecho esa oración? ¿Cuántas veces te has levantado a las 3, 4 de la mañana y no sabes por qué? Y no se te ocurre decir, Señor, me estás hablando. Señor, me quieres decir algo. Señor, tú estás inquietando mi corazón. Me quieres hablar y dar dirección. Háblame, Señor, que yo quiero ser dirigido por ti. A veces Dios hace esas cosas porque en otro momento estás distraído, estás ocupado, estás afanado. Pero Dios quiere hablar a tu vida. No pienses que porque nunca has escuchado la voz de Dios, Dios no quiere hablarte. Y no tiene que ser en la medianoche, puede ser leyendo la palabra, pero si no dispones tu corazón para ir al templo, para irte a la presencia de Dios, ¿cómo va a hablarte Dios si estás tan ocupado y tan distraído? Hay tantas cosas interesantes en los reels que ¿cómo voy a escuchar de Dios si hay tantas cosas que me hablan? Esta fue una señal clara. Dios había desechado al sacerdote y ahora hablaría a través del joven profeta. A partir de este momento, una nueva era empezó para el pueblo de Israel. Necesitamos aprender. Necesitamos ejercitarnos tal vez más en escuchar la voz de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios. Escuchar la voz de Dios va a tomar disciplina, va a tomar esfuerzo, va a tomar dedicación, va a tomar tiempo. Va a tomar a lo mejor el hecho de que tú esperes, pero Dios te va a hablar. No pienses que es para unos iluminados, que es para el pastor, que es para el ministro nada más, que es para el que tiene muchos años en el evangelio. Es para todo aquel que quiera acercarse y que está en búsqueda de la presencia. Una vez que aprendes a ser dirigido por Él, no vas a dejarte llevar por toda voz que te hable, por toda influencia, por toda opinión. Así es como una nueva era se abrió para el pueblo de Israel. Tan solo un hombre dispuesto, que pagó el precio, que estuvo al pie de la instrucción que le dio su madre, que hizo lo correcto y que honró a Dios. Así que, en medio de tu experiencia de vida, could you help me? Awesome. A pesar de tus decepciones, tus heridas, ¿cuántas cosas crees que Dios está usando para tratar contigo? Para decirte, hijo, hija, guarda ese corazón. No importa lo que veas a tu alrededor. No creas todo lo que los demás creen. No permitas que otros ambientes, otras opiniones, otras ideas contaminen lo que yo puse en tu corazón. Guarda tu corazón. Aprende a escuchar mi voz. Rompe con esa dureza que te ha mantenido apático, que no te permite levantar las manos y adorar, que no te permite reconocerme cuando yo te hablo, porque yo quiero estar presente en tu vida. Yo quiero dirigir tu corazón si tan solo me dejas, si tan solo puedes ver las puertas de gracia que yo te estoy abriendo. Pero solamente toma que te acerques, solamente toma que me busques. Abandona el aislamiento. Vive tu fe en un ambiente que te ayude a crecer. Escucha, porque Dios te está hablando. Aprende hoy a que su voz y su corazón te hablen a ti. Yo no sé tú, pero el día que terminé de preparar este mensaje, me di cuenta, Señor, esta palabra era para mí. Yo necesito continuamente el guardar mi corazón. Yo necesito continuamente aislarme de todas estas influencias que me roban, que me drenan, que me quieren apagar mi fe. Todas estas experiencias que yo traigo, todas las veces que me he olvidado lo que tú has hecho en mi vida. Señor, yo no quiero. Sé que mi tarea es guardar este corazón. Sé que mi tarea es buscar de tu presencia. Sé que mi tarea es cuidar mi fe. Ayúdame, Señor, porque sé que solo no puedo, que necesito de tu Espíritu Santo. Así que, si Dios también te está diciendo lo mismo a ti, yo te quiero pedir en esta tarde que de tu propia boca le digas: Señor, abre una nueva era para mi vida. Yo no quiero seguir en mi caminar igual. Yo quiero verte con estos ojos, escucharte con estos oídos y entregarte este corazón. Habla mi vida, Señor. Yo te pertenezco. Sana mis heridas que me estorban, Señor. Traigo tantas anclas que no me permiten correr, Señor. Voy a pasos lentos en mi caminar contigo. Sana mi corazón, Señor. Restaura mi gozo, Señor. Y ayúdame a vivir lo nuevo que tú tienes para mí. Gracias por tu fuerza, por tu favor y sobre todo gracias por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.